Buenas tardes, Irina. También, bueno, a ti, por supuesto, y también a los televidentes. Les propongo comentar hoy sobre un caso que técnicamente es un asunto, un escándalo dentro de la política estadounidense, pero que tiene un impacto para nuestro país. Cuando mencione el nombre del protagonista, ya sabrán por qué. Me refiero al juicio contra el senador demócrata de origen cubano Bob Menéndez, que comenzó el pasado lunes. Vamos por parte para entender toda esta trama. ¿De qué se le acusa? Bueno, de conspirar a favor de un gobierno extranjero, en este caso Egipto, tráfico de influencias a favor de este país, obstrucción de la justicia en una investigación previa, entre otros cargos. Todo esto tras encontrársele en su casa lingotes de oro, alrededor de $500,000 en efectivo, pruebas de hipotecas pagadas y autos de lujo, y en fin. Y otro elemento, en este escándalo también está acusada su esposa y otros 3 empresarios. Uno de ellos se reconoció culpable y es testigo de la Fiscalía. Ahora bien, ¿cuál es la relevancia del caso? Primero, Bob Menéndez no es un senador cualquiera. Cuando estalla el escándalo, era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y si bien el mayor peso en la toma de decisiones en política exterior lo tiene el presidente, desde ese cargo se ejerce una influencia tremenda. Pero en opinión de algunos analistas, y esto creo que es lo más importante, es un caso que pone al descubierto la corrupción dentro del sistema político estadounidense. Si tomamos en cuenta que una buena parte de los congresistas estadounidenses son millonarios, que en algunos periodos los millonarios han representado más de la mitad de ese Congreso, y que muchos ganaron ese estatus de millonario tras asumir sus funciones legislativas, es lógico pensar que Bob Menéndez no es un caso aislado. Pero además, el soborno en la política estadounidense, todos lo conocemos, es algo legal. Por supuesto, edulcorado con otros nombres, donaciones, financiamiento de campaña, pero soborno al fin. Vamos a pensar entonces que Bob no supo hacer muy bien las cosas o que se confió. Pero entrando en un tema quizás más relevante, ¿por qué este tema nos toca? Bueno, resulta que Bob Menéndez es uno de esos políticos en Estados Unidos involucrados, para mal, para muy mal, en el tema Cuba, uno de los grandes defensores del bloqueo y de la política más dura contra nuestro país. Y en esta primera administración de Joe Biden ha sido una especie de Marco Rubio del Partido Demócrata, y les voy a explicar por qué. Cuando en 2020 Biden sale electo, seguramente recordarán que una de las grandes sorpresas de aquella contienda fue que los 2 escaños de Georgia al Senado Federal se los llevaron 2 aspirantes demócratas. Eso no estaba en los planes, por cierto, y eso hizo que se empatara prácticamente la correlación de fuerzas entre ambos partidos en esa Cámara. Y para Biden, cada escaño entonces, al estar empatados, incluido el de Bob Menéndez, se hizo fundamental. Como mismo fue para Trump el apoyo de Marco Rubio cuando comenzó la amenaza de juicio político. Así que ambos, en contextos diferentes y con presidentes diferentes, tomaron el tema Cuba, vamos a decir, como pago de su respaldo. Por lo tanto, de lo que suceda con este señor dependerá en alguna medida el devenir de la política bilateral, o sea, entre Cuba y Estados Unidos. Ahora, ¿qué sucederá? ¿Parará tras las rejas Bob Menéndez? No es la primera vez que se enfrenta a los tribunales. En 2015 fue acusado de recibir más de $700,000 de forma ilegal para su campaña, de vacaciones y de viajes pagados, etcétera, etcétera, y un gran etcétera. ¿Y qué pasó? Bueno, simplemente que el jurado no se puso de acuerdo y le permitió salir en libertad, por supuesto, limpio de polvo y paja, aparentemente, y seguir con su carrera política. Es posible que se repita la historia, pero en esta ocasión las pruebas son mucho más firmes, y en política, a cada rato, hay que hacer un sacrificio a los dioses para mantener las apariencias, y quién sabe si le ha tocado en esta ocasión ese honor. No obstante, y creo que es algo importante y que no puede faltar antes de terminar, siempre he dicho que los enemigos dicen mucho de sus contrincantes, y con personajes como estos y con otros que no voy a mencionar, pero que ustedes conocen, los cubanos y nuestro sistema político sale moralmente muy bien parado. Así me despido, nos vemos el próximo domingo.